Muy buenos días, les damos una cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy de parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Mi nombre es Luz Cardosa y esta mañana tengo el gusto de presentar a la doctora Mónica Flores Ramos, quien es nuestra ponente del día de hoy. Ella es médico psiquiatra con doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en la Clínica de Trastornos Afectivos. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 con línea de trabajo en temas de salud mental de la mujer, relación entre hormonas gonadales y trastornos del afecto, relación entre las etapas reproductivas de la mujer y el curso de los trastornos psiquiátricos y diferencias de género en trastornos ansiosos y del ánimo. Cuenta también con publicaciones nacionales e internacionales en el área de salud mental de la mujer y pues bueno, es un gusto para nosotros tener a la doctora Mónica Flores Ramos. El día de hoy se va a abordar el tema de psiquiatría perinatal y pues bueno, les damos nuevamente una cordial bienvenida a todos y a usted también de manera especial, doctora, gracias y podemos iniciar con el tema. Gracias, Luz. Bueno, creo que este tema es un tema muy interesante, es demasiado amplio, por lo tal trataré de resumir mucha de la información que tenemos. Agradezco mucho la invitación a presentar y espero que esta conferencia pueda ser de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando. Pues hablar de psiquiatría perinatal, anteriormente se pensaba que era solamente hablar del embarazo y del posparto. Se consideraba la psiquiatría perinatal como una disciplina que estudiaba los trastornos mentales durante el embarazo y en el periodo posparto. Sin embargo, esta disciplina se ha ampliado mucho y actualmente hablamos de evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades mentales desde el periodo preconcepcional hasta un año después del parto. Además, se ha incluido en esta definición el término de salud mental en el recién nacido y de manera muy importante se está estudiando también los efectos en el vínculo madre-hijo cuando existen problemas mentales en la mujer embarazada. Por tanto, los objetivos de la psiquiatría perinatal serían la planificación del embarazo en mujeres que tienen trastornos mentales, el diagnóstico de una patología nueva que podría presentarse cuando una mujer se embaraza, o la atención a mujeres embarazadas que ya tienen una patología mental y que ya conocemos desde antes, así como el seguimiento de estas mujeres durante el embarazo y, como mencioné previamente, hasta un año después del parto. Una de las características que actualmente se han enfatizado mucho y de los objetivos de la psiquiatría perinatal es evaluar y fomentar el vínculo entre la madre y el hijo. Por tanto, pues bueno, pasaríamos a la primer parte, que es la parte de planificación del embarazo. Cuando nosotros hablamos de planificación del embarazo en pacientes que tienen alguna enfermedad mental, pues muchas veces nos encontramos ante cuestiones culturales que hacen que no se les ofrezcan métodos anticonceptivos a estas pacientes. Se sabe que se tiene que ofrecer un método de planificación familiar a la paciente con trastorno mental, independientemente de que muchas veces los familiares piensan que no tienen vida sexual activa o no quieren que la tengan o, pues bueno, en algunas ocasiones desgraciadamente son víctimas de abuso o simplemente tienen vida sexual con consentimiento y habitualmente no tienen ni información ni se les sugiere un método de planificación familiar.
Una vez que le sugerimos, pues tenemos que tener muy en cuenta qué tanto esta paciente se va a pegar al método de planificación familiar. Es diferente tener, por ejemplo, anticonceptivos orales que se toman diariamente en pacientes que además toman otros medicamentos, a probablemente tener algún hormonal en parche o algún otro tipo de planificación familiar. Y de manera muy importante quisiera enfatizar que a una paciente con trastorno mental no necesariamente se le da un método definitivo de planificación familiar. Anteriormente, pues se consideraba que por la patología pues no podían ser madres, cosa que está errada, y se les daba algún método de planificación no temporal, y esto pues bueno, actualmente se sabe que no debe ser así, que no está a favor de los derechos de estas pacientes. Por supuesto que el método de planificación familiar no lo damos los psiquiatras, lo da el ginecobstetra, el médico que está siempre encargado de la planificación familiar, pero debemos estar en comunicación constante con este ginecobstetra porque hay casos particulares. Por ejemplo, algunos psicofármacos que interactúan con el método de planificación familiar. Por ejemplo, acá les traigo 3 psicofármacos que se utilizan con gran frecuencia, particularmente en pacientes con trastorno bipolar, que son la carbamazepina, la oxcarbamazepina y el topiramato. Estos fármacos disminuyen la efectividad de los anticonceptivos orales. Muchas veces el médico le llama la atención a la paciente cuando quedó embarazada estando tomando este tipo de medicamentos, pero no consideran que la paciente tuvo apego al método de planificación familiar, pero la interacción farmacológica hizo que estos anticonceptivos pues, no fueran eficientes. De tal manera que es muy importante esta comunicación continua entre el ginecobstetra y el psiquiatra tratante para evaluar el método que la paciente quiera utilizar. Entonces, pues esto nos diría, bueno, si una paciente no se quiere embarazar o aún cuando no lo exprese de manera espontánea, nosotros tenemos que ofrecer un método, evaluar bien el método y estar en comunicación con con el ginecobstetra que trata a la paciente. Pero vamos a suponer ahora el caso de que una paciente sí desea embarazarse. Y esto es muy importante en el sentido de que la decisión la toma la paciente y la pareja de la paciente. Esta decisión no puede ser tomada por otros familiares. Estamos hablando de pacientes mayores a 18 años que deciden tener un embarazo y bueno, en este caso tenemos que ver que nuestra paciente no se encuentra en un periodo activo de la enfermedad. Si nuestra paciente está en un episodio maníaco, en un episodio psicótico o con síntomas depresivos severos, seguramente esa decisión estará determinada por estados emocionales y no sea una decisión real, pero cuando la paciente está en un periodo no activo de la enfermedad, pues es quien debe tomar la decisión en conjunto con su pareja. Y una vez que esta paciente haya decidido embarazarse, pues es muy importante explicarle los probables riesgos que podría llegar a tener en el caso de embarazarse. El médico no puede decir, aunque lo hacen con frecuencia, decir usted no se puede embarazar, no se debe embarazar. Si se embaraza le va a pasar esto y esto otro. Son riesgos y por tanto son probabilidades. ¿Qué riesgos podría tener una paciente que tiene una enfermedad mental cuando se embaraza, particularmente cuando dejan la medicación? Pues obviamente un riesgo de recaída de su enfermedad de base. Y cuando deciden continuar con la medicación que tengan indicada, pues está el riesgo de teratogénesis,
los riesgos para la madre en sí misma por los síntomas psiquiátricos, particularmente cuando dejan su tratamiento. Y bueno, pues en ocasiones pensamos que algunos trastornos, por no ser trastornos psicóticos, no tienen riesgos para la madre, pero la realidad es que hay muchos, como los trastornos de alimentación, que pueden ser riesgosos tanto para la madre como para el bebé o el producto. Y de igual manera son los riesgos para el producto por la presencia de síntomas psiquiátricos. En ocasiones las pacientes pueden estar delirantes y no entender que tienen un embarazo en ese momento y pensar que están teniendo algún problema, o en ocasiones las pacientes refieren que simplemente no están embarazadas, y bueno, esto puede ser parte de un problema delirante. Además de los riesgos que se presentan durante el embarazo, el mayor riesgo para recaídas se encuentra en el periodo posparto. Se sabe que hay episodios depresivos y episodios maníacos en el periodo posparto con mucho más frecuencia en relación a otros periodos de la vida reproductiva de la mujer. Anteriormente se decía que el embarazo era un protector de los trastornos mentales. De hecho, se comentaba que una mujer embarazada pues no podía estar triste, no podía sentirse mal, tenía la mayor bendición de la vida y por tanto tenía que estar perfectamente bien. Incluso se decía que algunas hormonas protegían a la mujer de que tuviera sintomatología psiquiátrica. Sin embargo, estudios posteriores observaron que la prevalencia de trastornos mentales durante el embarazo es similar a la prevalencia de enfermedades mentales en otras etapas de la vida y similar a la prevalencia de enfermedades mentales en mujeres de la misma edad, pero que no están embarazadas. Por tanto, ¿es un protector o es un estresor? Nos queda claro que protector no lo es. Sin embargo, pues bueno, se ha considerado que en algunas ocasiones sí puede ser un estresor. ¿En qué casos el embarazo se convierte en un estresor? Bueno, cuando la gestación es no deseada, particularmente en aquellos casos en los cuales la paciente tuvo relaciones sexuales no consensuadas y sin protección, en casos de mujeres que están sometidas a violencia sexual, pacientes que tuvieron alguna falla en la anticoncepción, particularmente cuando no se debió a ellas, y en pacientes que tienen ambivalencia frente a la maternidad. Entonces, en estos casos, el embarazo puede ser un estresor. La enfermedad mental no necesariamente aparece cuando la paciente está embarazada. Sabemos que las pacientes con esquizofrenia, con depresión, con trastorno bipolar también pueden embarazarse. Por tanto, una enfermedad mental puede ser previa o aparecer durante el embarazo. Y se sabe que cerca de 500,000 embarazos al año se complican con alguna enfermedad psiquiátrica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer un diagnóstico. Para hacer el diagnóstico es muy importante considerar que algunos síntomas pudieran ser parte de un embarazo normal. Por ejemplo, algunas pacientes, pues al momento de estar embarazadas, quizá no como síntomas normales, pero como patrones culturales, pues dejan de salir un poco, dejan de realizar algunas actividades, algunas perciben cansancio, pueden percibir algunos cambios que pudieran ser normales, como un incremento en el apetito, por ejemplo. Pero esos cambios que habitualmente son sutiles, no deben representar un mayor problema para la paciente. Lo más común es lo contrario, que se subestimen los síntomas de las pacientes. Cuando la paciente dice es que me siento muy triste, no tengo ganas de hacer nada, habitualmente se le atribuye al embarazo más que a una enfermedad mental. ¿En qué diagnósticos tendríamos que enfocarnos de manera particular en pacientes embarazadas? Pues bueno, los trastornos afectivos, que son particularmente la depresión y el trastorno bipolar. Los casos de violencia, el abuso de sustancias en las pacientes, los
cuadros psicóticos y los trastornos de ansiedad. Posteriormente no tocaré el tema de abuso de sustancias por cuestiones de tiempo, pero sí me gustaría aclarar que muchas veces las pacientes no dejan de consumir sustancias adictivas durante el embarazo y obviamente esto trae complicaciones tanto en la madre como en el producto. ¿Qué pasa con la violencia durante el embarazo? La violencia, desgraciadamente en nuestro país se ha incrementado y se pensaría que el hecho de estar embarazada podría librar a una mujer de violencia. Sin embargo, se ha observado en estudios internacionales que entre el 3 y el 44% de las mujeres embarazadas sufren de violencia. Estas cifras son muy dispares porque dependen también de algunos aspectos culturales y se ha observado que la violencia se relaciona con el hecho de tener un embarazo no deseado, con el hecho de que hayan resultados adversos para la madre, ¿sí? O resultados adversos para el bebé. En nuestro país el panorama es un poco desalentador. La prevalencia reportada de violencia durante el embarazo, de acuerdo a esta autora, es de 31.1%. Y además se asocia de manera significativa con el hecho de ser soltera o vivir en unión libre. Pareciera que el hecho de no estar casada es un factor para que haya mayor violencia hacia estas mujeres. El consumo de sustancias en la pareja de la paciente o a veces en la misma paciente, el antecedente de violencia en la infancia y el hecho de padecer alteraciones emocionales. Hablar de violencia, pues tendríamos que hablar de todas las consecuencias que tienen en la madre y que tienen en el bebé. Sin embargo, pues es un tema muy amplio y bueno, no es el objetivo principal, pero sí es un tema que se debe considerar de manera importante al momento de evaluar a nuestras pacientes. ¿Qué pasa con los trastornos afectivos? Particularmente el más importante es la depresión, es el que más se ha estudiado y se sabe que aproximadamente un 12% de mujeres embarazadas sufren de depresión. Esta presencia de síntomas depresivos o de cuadros depresivos como tal se ve asociado a la pobreza, a no tener una pareja, a no tener un apoyo social adecuado, a síntomas ansiosos y a la presencia de episodios depresivos previos. Entonces, las mujeres con estas características que mencioné son más susceptibles a sufrir de una depresión durante el embarazo. Aquí quisiera aclarar que anteriormente se hablaba de depresión durante el embarazo y de depresión posparto. Actualmente el término de depresión perinatal incluye aquellos cuadros depresivos que empiezan desde el embarazo y están presentes durante el posparto. Cuando hablamos de depresión en el embarazo, habitualmente la preocupación de la mayoría de los médicos, de la misma paciente, de muchos colegas es que la paciente no vaya a tener una malformación congénita si está, teratogénesis, si está utilizando un psicofármaco. Sin embargo, es raro que se evalúe qué pasa si una mujer con depresión no es tratada. Actualmente se sabe que la depresión perinatal no tratada es igualmente riesgosa que el uso de algunos psicofármacos en particular. ¿Qué pasa cuando no se trata una depresión en este periodo? Lo más común es el hecho de tener conductas de riesgo. ¿Cómo qué? Como una nutrición inadecuada, como una atención médica prenatal insuficiente, o de hecho muchas veces las pacientes ni siquiera acuden a atención prenatal, y el consumo de tabaco, alcohol, drogas. Aquí en la imagen es café y eso pues muchos lo siguen tomando, no pasa gran cosa, pero algunas sustancias, por ejemplo, pacientes que consumen drogas como cocaína, pueden continuar consumiéndola a pesar de saberse embarazadas. Y otro de los tabús es que se pensaba que una mujer embarazada no tenía riesgo de suicidio y bueno, el riesgo de suicidio es igual al riesgo de suicidio en otras mujeres que padecen depresión.
¿Qué otra cosa puede suceder si no tratamos la depresión? En aquellas pacientes que suspenden su medicación al saberse embarazadas, pues obviamente pueden presentar una recaída del cuadro depresivo y también pueden presentar un incremento en los síntomas en el periodo posparto. Hablar de un incremento en los síntomas en el periodo posparto nos dice que la paciente puede tener dificultades para el cuidado de su bebé, síntomas obsesivos, síntomas ansiosos, y esto pues dificultar el vínculo y llevar a otras complicaciones posteriores. Otra de las complicaciones cuando la depresión no es tratada tiene que ver con alteraciones más biológicas en la cual está comprometido el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Los estudios biológicos han observado que los niveles de cortisol se ven incrementados en las madres, pero también en el bebé al nacimiento. Este eje, como ustedes saben, pues tiene implicaciones en otros sistemas como el sistema endocrino, el sistema inmunológico, y por tanto las consecuencias de la depresión perinatal no tratada van en relación a muchos sistemas. Otras consecuencias en la madre pueden ser las complicaciones obstétricas. Hay estudios que sugieren que es más común la presencia de preeclampsia, nacimiento pretérmino o aborto por el simple hecho de tener depresión mayor o tener un trabajo de parto complicado. Consecuencias en el bebé, pues bueno, se han visto respuestas neuroconductuales alteradas, de las cuales hablaré posteriormente, y como comenté, niveles elevados de cortisol al nacimiento. Una de las consecuencias que considero son de las más importantes cuando no se trata una depresión en una mujer embarazada o en el periodo posparto son las alteraciones en el apego materno infantil. Actualmente se sabe que el desarrollar un buen apego entre la madre y el bebé lleva a un desarrollo adecuado de este bebé. De lo contrario, también las alteraciones en el apego materno-fetal se han visto relacionadas con presencia de psicopatología. En el niño podemos encontrar algunas consecuencias como alteraciones en el lenguaje, alteraciones cognitivas que no se sabe si dependen del mismo proceso de la depresión o del hecho de que madres que se encuentran deprimidas no estimulan adecuadamente a sus hijos de tal manera que su lenguaje y su cognición no tiene el desarrollo de otros niños de su edad. Se observa también mayor impulsividad, con mayor frecuencia trastorno por déficit de atención, conductas alteradas en niños que son hijos de madres que sufrieron depresión durante el embarazo y el posparto, y con mayor frecuencia psicopatología y problemas de sueño. Por tanto, pues bueno, nos viene a la mente pensar, ¿tratamos o no tratamos la depresión durante el embarazo con psicofármacos? Bueno, los psicofármacos también tienen efectos adversos que complican la decisión de dar o no un tratamiento. Se ha observado, por ejemplo, que el aborto espontáneo se puede dar en un 12.4% de pacientes que consumen antidepresivos. Acá es importante hacer la comparación con la población general que tiene un riesgo de aborto espontáneo aproximadamente en el 10%. O sea, aunque se incrementa, el incremento no es tan importante. Hay resultados controvertidos en cuanto al peso, al nacimiento, la edad gestacional y algunas otras complicaciones. Y hay autores que sugieren que el riesgo no solamente se debe al uso de los antidepresivos, sino que es un riesgo combinado con la patología mental como tal. ¿Qué se sabe de las malformaciones congénitas? Anteriormente era la medida más importante para el uso de algún psicofármaco o de otro tipo de fármacos. Actualmente, pues ya las malformaciones congénitas no son tan estudiadas porque, para empezar, no son frecuentes. Y para seguir, pues bueno, se trata de evaluar de una manera más precisa a los niños, y lo que se hace es evaluar la conducta y
y se observa si hay nerviosismo, tono muscular disminuido, llanto, las puntuaciones de Apgar, y esto es hacia donde se han enfocado los estudios recientes. ¿Qué podríamos decir que sí ocasionan los antidepresivos? Particularmente el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Dentro de estos, algunos como el citalopram, por ejemplo, pueden ocasionar hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. Y esto es cuando se usan durante el tercer trimestre del embarazo. En algún momento surgieron algunos estudios que sugerían que podrían existir alteraciones en el neurodesarrollo, como la presencia de autismo o trastorno por déficit de atención, que más adelante veremos con evidencia qué tan frecuente puede llegar a ser esto. De igual manera, el uso de antidepresivos durante el embarazo está relacionado con parto pretérmino, con bajo peso al nacimiento, particularmente cuando se utiliza fluoxetina, o con menor perímetro cefálico en comparación a controles sin significancia clínica. En esta diapositiva ustedes pueden ver ya estudios más recientes que se hacen con poblaciones mucho más grandes, cosa que anteriormente no se podía realizar. Y por ejemplo, en el primer trabajo ustedes pueden ver una muestra de 949.504 mujeres que utilizaron inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina durante el embarazo. El objetivo de este estudio era evaluar la probabilidad de riesgo cardíaco, misma que no fue corroborada en el trabajo. También tenemos algunos otros trabajos que aquí están mencionados, en los que se ve que si hay un incremento en el riesgo de hipertensión pulmonar, aunque es leve, y que no hay un incremento en el riesgo para problemas conductuales. Si ustedes se fijan, pues actualmente todavía están en controversia algunos, pero particularmente el autismo y el trastorno por déficit de atención no se ha logrado evidenciar como un efecto que se produzca por uso de antidepresivos. Podríamos descartarlo. Quizá los que sí tendríamos que considerar es el parto pretérmino y la hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa con los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son muy frecuentes. En el embarazo aproximadamente un 7.9 de mujeres pueden sufrir de ansiedad y habitualmente esta viene acompañada de síntomas comórbidos de depresión. La ansiedad como tal tiene una base biológica también, y esta base biológica se ve reflejada en un incremento en la resistencia de la arteria uterina, lo que haría que haya menos nutrientes hacia el bebé y por tanto un retraso en el crecimiento intrauterino. Estos trastornos de ansiedad se han visto relacionados con la presencia de parto pretérmino y también con niveles elevados de cortisol, de noradrenalina y de dopamina, tanto en la madre como en el producto. Sin embargo, cuando vemos el tratamiento habitual de la ansiedad, o lo que generalmente se hace, es dar benzodiazepinas. No necesariamente es el de elección, pero es el que con mayor frecuencia se utiliza. Sin embargo, las benzodiazepinas no se deben utilizar durante el embarazo. Está ya bien estudiado y bien identificado que las benzodiazepinas pueden causar labio y paladar hendido y alteraciones del tracto gastrointestinal cuando se utilizan durante el primer trimestre de la gestación, por lo cual debe ser evitado. Y cuando usamos benzodiazepinas en el tercer trimestre de la gestación, nuestros bebitos pueden nacer con un síndrome de abstinencia. Es el síndrome de abstinencia a benzodiazepinas en el recién nacido, que está claramente documentado y que puede poner en peligro la vida del bebé. Por lo tanto, el uso de benzodiazepinas no está indicado. Es muy común que algunos médicos le digan a la paciente: tome este medicamento cuando se sienta mal, son benzodiazepinas, pero desgraciadamente la paciente se siente mal la mayor parte del tiempo y por tanto tiende a usarlas diariamente con los riesgos mencionados.
Existe mayor seguridad si se utiliza buspirona, por ejemplo, y algunos otros ansiolíticos que son un poco más recientes, pues no tienen los estudios suficientes como para afirmar que son inocuos cuando se utilizan durante el embarazo. Los riesgos del trastorno de ansiedad no tratado, pues también se han estado evaluando, aunque todavía no existen muchos estudios al respecto. ¿Qué pasa con el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es sin duda el trastorno más difícil de tratar durante el embarazo. Prácticamente todos los estabilizadores del ánimo están en categorías de riesgo para su uso durante el embarazo. Se ha visto que, bueno, pues las recurrencias, cuando comparamos embarazo y posparto, pues son menos frecuentes durante el embarazo y cuando se dan en los últimos 5 meses de la gestación. Por lo tal, podríamos tener como estrategia dejar el primer trimestre de gestación sin tratamiento y evitarnos la teratogénesis de los psicofármacos. Sin embargo, el periodo posparto se sabe que es de alto riesgo y dejar a una paciente sin tratamiento durante este periodo podría llevar a consecuencias severas como recaídas importantes de la enfermedad. En esta gráfica solamente mencionar que cuando vemos las recaídas de las pacientes embarazadas que están en el posparto, que es la línea rosa, se observa que las recaídas son mucho más importantes en comparación a la línea verde claro, que son mujeres no embarazadas. Cuando se quita el medicamento, obviamente el riesgo de recurrencia se incrementa, pero esto es mayor si se hace de manera brusca a cuando se hace una suspensión del medicamento de manera gradual. Además, es muy importante conocer los antecedentes de la paciente. Si tenían cuadros afectivos previos, es más común la recaída y no importa que sea trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Los efectos de los psicofármacos que se utilizan para tratar el trastorno bipolar son conocidos, particularmente el litio tiene efectos sobre corazón, se ha visto el síndrome de niño hipotónico o niño flojo que también le llaman, y algunas complicaciones como el hipotiroidismo o alteraciones hepáticas que se pueden presentar en la madre o en el bebé. Cuando se hacen mediciones de los niveles de litio en sangre materna y en cordón umbilical, se observa que la proporción es muy parecida, o sea, los niveles en cordón y en sangre materna son prácticamente iguales, por lo tanto, es fácil suponer qué niveles puede tener un bebé con la evaluación sérica materna. La exposición a carbamazepina se ha visto relacionada particularmente con alteraciones faciales y con alteraciones en el cierre del tubo neural. Cuando además combinamos la carbamazepina, la oxcarbamazepina con algún otro estabilizador del estado de ánimo, pues estos riesgos se ven incrementados. Y otro de los fármacos que utilizamos para el trastorno bipolar es el valproato. Sin embargo, también tiene malformaciones congénitas que se relacionan con alteraciones también del cierre del tubo neural y anomalías craneofaciales. ¿Qué podemos hacer entonces con una paciente que tiene un trastorno bipolar en fase activa durante el embarazo? Bueno, pues la indicación más común es dar algunos antipsicóticos que posteriormente mencionaré después de hablar de los trastornos psicóticos durante el embarazo. Estos trastornos pues sí son quizá los que más preocupan por el grado de sintomatología. Sin embargo, pues bueno, no se incrementa su prevalencia durante el embarazo. La prevalencia es similar. Y tampoco se sabe que el embarazo desencadene o incremente sintomatología psicótica. Obviamente que hay riesgos de tener un episodio psicótico durante el embarazo y estos riesgos son los que son inherentes al trastorno mismo. Si yo tengo alucinaciones, puedo tener conductas aberrantes y exponerme a diferentes riesgos,
pero también los riesgos derivados del uso de medicamentos, y hay algunos estudios en los cuales se ve que el simple hecho de tener esquizofrenia incrementa riesgo de algunas malformaciones o de otros problemas en el producto o en el bebé. Sin embargo, pues bueno, se ha visto que hay opciones terapéuticas y, por ejemplo, el haloperidol, a pesar de ser un medicamento, pues vamos a decirlo así, viejito, pero es un antipsicótico típico, se ha visto que puede ser seguro durante su uso en el primer trimestre del embarazo y es una buena elección de tratamiento para estos casos. Puede tener los efectos colaterales que tendría en cualquier otro paciente sin ser estos graves. No existen datos consistentes en relación a malformaciones congénitas que sean causadas por antipsicóticos atípicos. Se sugiere que podríamos utilizar clozapina y olanzapina. Y bueno, después del embarazo como tal, viene este periodo posparto que, como ya mencioné, se considera el periodo de mayor riesgo. La sintomatología se agrava, hay recaídas y en este periodo empieza la lactancia que siempre tratamos de preservar y por tanto también hay que conocer los probables trastornos, diagnosticarlos y tratarlos. Dentro de los trastornos de los cuales se habla en el posparto es lo que le llaman blue posparto o tristeza posparto, que son síntomas leves y autolimitados, no tienen una importancia clínica, se quitan y no requieren un tratamiento. Y la depresión posparto como tal, que esta sí tiene que tener todos los criterios de depresión con una duración, con el deterioro, con la discapacidad que da a la mujer y por lo tanto sí es grave y sí requiere ser tratada, al igual que la psicosis posparto. ¿Qué pasa en la depresión posparto? Bueno, uno de los retos en la depresión posparto es la identificación de la sintomatología. Como les había comentado, en el embarazo la mujer tiene que estar feliz. Lo mismo cuando ya tuvo un bebé, lo que se espera es que esté feliz, que esté sonriente, que no tenga ningún síntoma depresivo, eso es lo que esperamos culturalmente. Y por tanto, muchas veces las mujeres no mencionan estos síntomas, los ocultan y tratan de hacer creer a todos que están muy felices por la llegada del nuevo bebé. No tiene nada que ver con la presencia del bebé, simplemente es una entidad que se puede llegar a presentar, que es la depresión posparto. Por otro lado, los síntomas podrían confundirse con síntomas normales en el posparto. Por ejemplo, mujeres que están lactando tienen incremento en el apetito, el sueño se altera por el mismo proceso de la lactancia y esto no tiene por qué ser confundido con depresión y a veces el diagnóstico se hace por estos síntomas cuando en realidad son normales. Y es muy importante para la depresión posparto evaluar la interacción que tiene la mamá con el bebé. Es un indicador indirecto de que la madre podría estar deprimida. La psicosis posparto es mucho más grave, pero afortunadamente es poco frecuente. Y existen muchos fármacos que son compatibles con la lactancia que se pueden dar y la paciente puede continuar lactando y controlan la sintomatología de manera adecuada. De tal manera que si hiciéramos un resumen, pues lo importante del tratamiento en estos casos es valorar el riesgo-beneficio y tiene que hacerlo un experto que conozca todas las categorías de uso de psicofármacos durante el embarazo. Aquí en las tablas posteriores les voy a mostrar de manera somera las tablas, pero pues primero tendría que mencionarles a qué nos referimos con categoría A o categoría B. Cuando decimos que un fármaco es categoría A, es que se han realizado estudios adecuados, bien controlados y que no demostraron ningún riesgo. En la categoría B no existen los estudios adecuados. En la categoría C se ha visto
que pueden existir efectos beneficiosos en las embarazadas a pesar de un riesgo potencial, y la categoría D es cuando existe una evidencia clara de que hay riesgo y por tanto todos aquellos que estén en categoría D serían los que tendríamos que evitar. La categoría X nos habla de que los riesgos son mucho mayores a los beneficios, por tanto también estarían proscritos durante esta etapa. Si ustedes observan, la mayoría de los psicofármacos se encuentran entre la categoría C y D, o sea que eso podría complicar el tratamiento, pero también tenemos algunos fármacos como la maprotilina, que es un antidepresivo, que se encuentra en categoría B para su uso durante el embarazo, y los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, exceptuando la paroxetina, que se encuentran en categoría C. Prácticamente podríamos decir que son los más seguros para su uso durante el embarazo, y la paroxetina, bueno, se cambió de categoría en virtud de que se encontraron algunos problemas cardíacos relacionados con esta. Aquí vemos otros antidepresivos, el bupropión, que podría estar en categoría B, y otros más en categoría C. Y como les había mencionado previamente, las benzodiazepinas todas están en categoría D y pues prácticamente tendríamos que evitarlas durante su uso en el embarazo y preferir fármacos como la buspirona para controlar la ansiedad o el zolpidem para inducir el sueño. Cuando hablamos de antipsicóticos, tenemos los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos, que prácticamente todos están en grupo C, por lo tanto podríamos considerar que los beneficios son mayores a los riesgos, y solamente la clozapina, que se encuentra en categoría B. ¿Qué otras opciones tenemos para el tratamiento? Pues bueno, tenemos algunas alternativas, como sería la psicoterapia para casos de depresión, por ejemplo, pero siempre tiene que estar enfocada a objetivos, tiene que ser de corta duración y bueno, enfocada también a este periodo de la vida reproductiva de la mujer. También hay estudios que reportan el uso de terapia electroconvulsiva y estimulación magnética transcraneal sin efectos sobre el bebé, y la parte más importante es mantener en observación a aquellas pacientes que deciden suspender su medicamento. O sea, hay que darle citas constantes y observar que se encuentren bien durante todo el embarazo. ¿Qué otras terapias alternativas se han utilizado? Estas no solas, sino como complemento a otros tratamientos, pero se ha visto que son de utilidad algunos suplementos como el omega 3, el hecho de practicar yoga, las técnicas de relajación, y en la mujer en este periodo de la vida funcionan muy bien los grupos de apoyo, el platicar con otras mujeres que han sido madres. Esto les da mucho beneficio. Entonces, pues bueno, llegaríamos a un resumen que cuando ponemos en la balanza vamos a ver cuándo tratar a las pacientes. Las recomendaciones generales dependen del tipo de padecimiento, no es lo mismo un trastorno psicótico o un bipolar en manía que quizá un cuadro depresivo moderado o leve. Por lo tanto, también hay que evaluar la gravedad y es importante saber si es el primer episodio o es una paciente que tiene episodios recurrentes que con mayor frecuencia recaen durante el embarazo. El momento de la exposición a los fármacos es muy importante. Cuando se expone a fármacos durante los primeros días de la gestación, pues pueden haber malformaciones congénitas. Sin embargo, pasando el primer trimestre de la gestación, pues de lo que menos nos debemos preocupar es de una malformación porque el bebito se encuentra completamente formado. También hay que preferir los medicamentos con bajo riesgo, de ahí todas las tablitas que vimos, pues bueno, un riesgo B o un riesgo C es aceptable. Y disminuir otros factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el consumo de drogas. Muchas veces nos enfocamos a qué fármaco le voy a dar, a qué padecimiento tiene la paciente y nos olvidamos de evaluar los otros factores de riesgo. Por ejemplo, en pacientes que toman estabilizadores del estado de ánimo, es muy importante dar un suplemento con ácido fólico. Eso se hace en todas las mujeres, pero acá hay que enfatizarlo para evitar las malformaciones del tubo neural.
Bueno, pues esta parte de prevención fue lo que hablamos de planificación del embarazo. Ese sería el panorama ideal. Hablar con nuestra paciente antes de que tenga el deseo de embarazarse, explicarle y planear el momento adecuado para que ella pueda llevar un embarazo. Siempre tenemos que informar a las pacientes de los riesgos tanto de ser tratada como de no ser tratada. Y existen trabajos muy interesantes en los cuales se observa que cuando se incluye a la paciente con un conocimiento adecuado en la decisión, la terapéutica resulta mucho mejor. Entonces, incluir a la paciente no solo es algo que se tiene que hacer, sino que además mejora el apego, la confianza al médico y los resultados perinatales. Debemos dar monoterapia. La combinación de muchos fármacos simplemente es añadir más riesgos y establecer el plan de tratamiento antes, pues ese sería el terreno ideal, aunque muchas de las mujeres que se expusieron a psicofármacos durante el embarazo no sabían que estaban embarazadas y estaban tomando algún medicamento. Sin embargo, no hay que cambiar ni quitar los medicamentos de manera abrupta, hay que hacerlo de manera paulatina. ¿Qué otra recomendación general? Pues es considerar la interacción de los psicofármacos con los métodos de planificación familiar, como hablé al inicio, y en algunos casos pues es necesario cambiar el método anticonceptivo dependiendo de el tipo de psicofármacos que nuestra paciente esté utilizando, o del apego que tenga a los mismos. Por último, pues bueno, dejar la recomendación general. La psiquiatría perinatal actualmente ya también se está ocupando de la salud mental del recién nacido y pues hacer énfasis en que estamos hablando no solo de un paciente, estamos hablando de dos pacientes que pueden resultar beneficiados o perjudicados por la presencia de un trastorno mental durante este periodo que no fue tratado o fue tratado de manera inadecuada.